Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estoy contento de estar con ustedes una vez más en este día a través de estas plataformas. Estamos en la semana número 3 de esta serie que hemos llamado Creando una identidad positiva. No sé si usted ha pensado y ha visto por ahí cómo reconocer a una persona que tiene una identidad o está luchando con una identidad. La realidad solamente basta con ver a veces cómo actuamos o cómo actúan, cómo se visten, y usted sabe que es posible que esté pasando por un problema de identidad. Es interesante pensar de que, por ejemplo, muchas veces nosotros podemos estar invirtiendo muchas cosas sabiendo de que no vamos a llegar a ningún final. Por ejemplo, si usted mide, por ejemplo, 1,35 m y usted por más que se esfuerce y quiera llegar a ser un jugador de baloncesto, probablemente nunca podrá llegar. ¿Por qué digo eso? Por su estatura. Y por más que quizás lo gaste dinero en entrenamiento y lo animen y lo motiven, y si quizás se convierte en un buen jugador, pero no podrás llegar a ser un jugador de la NBA. O si mides, su estatura es de 1,95 y estás entrenando para ser un gimnasta, es probable que nunca llegues a ser un gimnasta. Por más trabajo que le pongas, por más entrenamiento que le pongas, por tu estatura, no es posible que no llegues a ser un gimnasta. Ahora, no estoy desanimándote ni diciendo de que no debes hacer algo como eso o entrenar y todo eso. Simplemente a veces nosotros podemos gastar mucha energía, mucho tiempo en algo que no somos o que no podemos llegar o que en realidad no somos. Entonces, hoy este día vamos a hablar acerca de un hombre en el Nuevo Testamento. Vamos a analizar el caso de un hombre que le habían robado literalmente su identidad, a toda regla. Y estamos hablando de un hombre que afortunadamente hoy lo conocemos como uno de los mejores escritores del Nuevo Testamento. Y gracias a Dios porque pudo encontrar eso. Afortunadamente aún y aún más importante, la recuperación de la identidad de Pablo. Y vamos a hablar acerca de este hombre llamado el apóstol Pablo. En Gálatas, el capítulo 19, el capítulo 2, versículos 19 y 20, esto es lo que dice en la versión Nueva Internacional. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso es lo que él declara en el capítulo 2 de Gálatas. Ahora, ¿qué es lo que realmente está diciendo? Y otras versiones probablemente lo dicen diferente. Lo que realmente sucedió fue lo siguiente. Intenté seguir las reglas y esforzándome al máximo para complacer a Dios, pero no funcionó. Así que dejé de ser un hombre de ley para convertirme en un hombre de Dios. La vida de Cristo me mostró cómo hacerlo. Me capacitó para ello y me identifico completamente con Él. En efecto, he sido crucificado con Cristo. Mi ego ya no es lo más importante. Mis capacidades no es lo más importante. Ya no me interesa el esforzarme por impresionar a Dios. Ahora, en este personaje hay varias cosas que vamos a hablar y son muy importantes. De cómo nosotros, analizando la vida de Pablo, vamos a ver cómo fue ese camino que lo llevó a encontrar realmente una identidad positiva. Ahora,
En medio de ese transcurso, en medio de ese camino, obviamente vemos en esta historia que Pablo estaba buscando algo, lo que llamamos la búsqueda. Pablo estaba buscando algo en su vida, algo que estaba perdido, un vacío que estaba ahí, que lo quería llenar con religión, que lo quería llenar con el radicalismo religioso. Y él creía que todo lo que él estaba haciendo le agradaba a Dios, o en otras palabras, lo estaba haciendo en el nombre de Dios. Era un hombre radical, religiosamente hablando, se había convertido en un hombre radical. Así que Pablo realmente estaba buscando algo que él no tenía a pesar de ser un hombre sumamente religioso. Tenía muchos problemas de identidad de diferentes maneras. Era un religioso, era un profesional, era un hombre que era lo que le llamamos la Biblia lo llama que era un erudito de la palabra, fariseo de fariseos. Pero tenía un vacío. Y él estaba en una búsqueda. La clave para saber que sí está en sufrimiento y su robo de identidad, en otras palabras, está basando su relación con Dios en un desempeño. Él creía que entre más hiciera, él estaba ayudando, desarrollando una mejor relación o agradando a Dios por lo que él hacía. Y antes de todo eso, él hizo muchas cosas. Eran las personas más dedicadas, eran religiosamente, eran de lo mejor de lo mejor. Y ellos creían que poniendo todo el esfuerzo de obras y acciones podían agradar a Dios a través de su desempeño. Lo frustrante de esta identidad es que seguramente también lo fuera para Pablo, es que se dice que trabajó incansablemente. Incansablemente. Ahora esto nos lleva a nosotros, según lo que dice Filipenses 3:5, y lo leo, dice, hablando de él mismo, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Él escribe de sí mismo, dice, esto era yo antes, esto era lo que estaba buscando. Y en todo esto, en la búsqueda profesional, en la búsqueda religiosa, obviamente Pablo estaba buscando algo. Había un vacío de aprobación, de una pérdida de identidad, y que otras personas quizás habían influido y le habían robado su propia identidad. Pablo era número uno en cuanto a su religiosidad, era un ejemplo de religiosidad. Pablo pertenecía a la tradición, tenía contactos, tenía muchas cosas, y vivía su identidad de manera ejemplar. Según él, vivía, entonces exigía a lo máximo. Sin embargo, Pablo aún no encontraba la paz. Pablo no encontraba la identidad. Pablo no encontraba, aunque él se esforzara extremadamente, él no podía encontrar, y todo ese esfuerzo extraordinario era una forma dañina para su alma y para su ser. Nos esforzamos al máximo para ser aceptados en esos pequeños grupos, y esto es parte de la inseguridad. Pablo creía que haciendo todo esto él iba a ser aceptado. Él se sentía no identificado. Entonces, en esa búsqueda, Pablo inevitablemente lo condujo a la siguiente fase. Y esa fase es el sufrimiento. En el capítulo 9, el primer versículo de Hechos, habla de que Pablo iba buscó cartas de los magistrados para ir a arrestar a creyentes, solamente por pensar diferente, por creer diferente. La Biblia dice que Pablo respiraba amenazas de muerte contra
personas que no los conocía, no le habían hecho ningún daño. Eso habla de un hombre que sufría en su interior. Su alma estaba enferma, sus emociones estaban dañadas. Por lo tanto, esto no se le daba a él. Y el sufrimiento, no solamente él sufría, pero de hecho, cuando una persona tiene problemas de identidad, otras personas también van a sufrir. Y en este caso, personas como Esteban, dice la palabra en el capítulo 7, versículo 8 de Hechos, que sacaron a empellones fuera de la ciudad y lo comenzaron a apedrear, los acusadores encargaron dicen que encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Pablo, el versículo 8:1, capítulo 8:1 de Hechos, dice que Saulo estaba allí aprobando su muerte. Ahora ya vemos, no solamente él está sufriendo, pero también está sufriendo la gente. Un hombre de Dios, un hombre inocente, está sufriendo las consecuencias de la falta de identidad o de la identidad robada de Pablo. Luego también habla de que, dice que Pablo experimentó una sensación de logro incluso cuando mataron a Esteban. Esto habla de que a veces otras personas sufren. La iglesia sufría por causa de la identidad robada en Pablo. Un tercer aspecto en este camino de Pablo era que Pablo, encontramos lo que fue su encuentro. Ahora, su encuentro es extraordinario. Usted lo puede leer en el capítulo 9 de Hechos en su totalidad. Es una historia maravillosa. Y el versículo del 3 al 6 dice que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó y de repente vio a su alrededor y cayó al suelo. Y cayó al suelo. Así fue el encuentro. Pablo era un hombre que estaba en su orgullo, en su mente gloriosa, porque era el personaje del día, el hombre celoso al extremo, el hombre que hacía justicia, tratando de defender a Dios o parar el movimiento en contra de Dios. Entonces se da ese encuentro ahora sí con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Él lo encuentra ahí en el camino a Damasco y luego dice el Señor cuando él cae al suelo y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego él dice, ¿quién eres, Señor? Bueno, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, ya no está hablando de que persigues a la iglesia. Si persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Es mi causa la que tú estás persiguiendo. Es mi causa la que tú quieres destruir. Es mi causa la que quieres detener. Dice Jesús, ¿a mí es que me persigues? Entonces, cuando cayó al suelo, obviamente, le dice el Señor, levántate, entra en la ciudad y allí te van a decir lo que tienes que hacer. Y ahora, vemos a un hombre orgulloso de ser un fariseo de fariseos, hebreo, educado. Ahora lo vemos en un momento de humillación, está en el suelo y no solamente cayó del caballo, dice la Biblia, pero quedó ciego. Quedó ciego. En el versículo 7 y 9 dice que los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no veía, no podía ver nada. Por lo que lo tomaron de la mano, lo llevaron a Damasco, estuvo ciego 3 días. Esto fue humillante para este hombre, pero quizás era necesario. Y ese fue ese encuentro. Como dijimos, aquí tenemos un tipo que era número 1 en todo, estuvo en la cima durante mucho tiempo y ahora ni siquiera está entre los mejores, está humillado, está en el suelo, dependiendo de todos. Ahora,
El problema es que muchos no queremos una conversión. Preferimos una experiencia más personal. Lo que quiero decir es que en lugar de humillarnos y aceptar la voluntad de Dios, probablemente preferimos seguir nosotros controlando nuestra vida. Y aquí es el problema. Pablo no estaba en control de su vida. Él quería, pero ya no estaba. Dios lo bajó del caballo, lo humilló. Y ese es parte del camino que lo lleva a recuperar después ya su identidad. La parte número 4, vemos lo que le llamamos la metamorfosis o la transformación de Pablo. Es interesante que en uno de sus escritos dice la palabra de Dios que Pablo se volvió amante de la gente que él antes perseguía, de la iglesia a quien él perseguía con todo su poder y su odio y su enojo y su celo. Ahora ese grupo es el grupo a quien él más ama. Pero una de las cosas es que en esa transformación, en ese encuentro, sucedieron cosas donde Dios derramó su amor y su misericordia sobre él, de tal forma que Pablo va a sufrir realmente una metamorfosis, un cambio, una transformación de su corazón. Una transformación que después de ser el perseguidor, ahora se convierte en el perseguido. Después de ser él el que sacaba a los creyentes a empellones y los metía en la cárcel, después vemos a él sufriendo las mismas consecuencias por el evangelio. Es él el que lo meten en la cárcel, es a él a quien lo apedrean, es a él al quien lo azotan. Entonces, pero adoptó una causa por Cristo. Ya no era el hombre rebelde, ya no era el hombre explosivo, ya no era el hombre orgulloso. El orgullo se lo habían quitado, le había quitado el poder de Cristo. Entonces ahora él está en una gran conexión con el Padre y una transformación de tal forma. Hay una frase que él dice en cuanto a ganar la gente para el reino de Dios. Dice, yo prefiero ser anatema o maldito si eso ayuda a que mi gente venga a conocer el evangelio. Y como ustedes saben, Pablo murió en Roma decapitado por causa del evangelio. Hubo una gran transformación en su vida en Gálatas. Por eso él dice en Gálatas 19:20, dice, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. De vivir para Dios. Y dice, mi ego ya no es lo principal, mis halagos ya no son lo principal, mi cultura ya no es lo principal, Dios es lo principal. De eso estamos hablando, de ese cambio, de esa transformación. Pero no solamente una transformación de su carácter. Por ejemplo, en nosotros la transformación de nuestro carácter no viene de afuera hacia adentro, es al revés, viene de adentro hacia afuera. Y así es como vemos el trabajo que el Espíritu Santo hizo en Pablo, hizo ese cambio de adentro hacia afuera. Y vemos todo lo que este hombre pudo lograr y hacer para la gloria de Dios, con un corazón ya así humilde, sencillo, de siervo, entregado al Señor. Pero aquí viene otro aspecto. Viene el aspecto de liberación. Pablo estaba, primero dijimos, andaba en una búsqueda, tenía este sufrimiento y causó sufrimiento, pero también encontramos de ese encuentro y luego hablamos de esa transformación en ese encuentro, de esa metamorfosis, y hablamos también de esa liberación. Lo que Pablo realmente necesitaba era ser liberado de ese odio, de ese rencor, realmente infundado por un celo que él creía que Dios estaba en favor de eso. Y quizás era un celo que se le había inculcado, que se le había enseñado, probablemente.
Como ahora en día hay algunas culturas que enseñan eso, el odio hacia otras personas en el nombre de Dios. Hoy en día vemos personas asesinando a otras personas en el nombre de Dios. Y Pablo pensaba, creo, de la misma manera. Esa es la única manera de dejar de vivir en una mentira, es empezar a vivir como fuimos creados para Cristo. Nosotros fuimos creados bajo una identidad. Entonces Pablo estaba en una búsqueda, había sufrimiento en él, tuvo ese encuentro y hubo esa transformación. Pero viene otro aspecto, es la liberación. Y esta es la clave para recuperar realmente la identidad. La liberación. Pablo dijo, mi ego ya no es lo principal. Ya no es importante que parezca justo ante los demás. Ya fui liberado. Por eso el versículo 20 del 2 de Gálatas dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó. A pesar de mi rebeldía y mis crímenes, me amó y me dio su vida, y dio su vida por mí. Esto es liberación. Pablo se libera de toda esa religiosidad, se libera de todo ese celo absurdo, de todo ese odio, de esa enfermedad emocional, espiritual que llevaba. Es liberado por el poder del Espíritu Santo y Pablo puede vivir ahora sí a anunciar el evangelio. Y dice, voy a renunciar a esto, he renunciado a todo. Lo tomo como pérdida, lo tomo como basura. Todo lo que yo había logrado y hecho, ahora lo tomo como basura por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de una liberación. En Romanos capítulo 8, el versículo 15 y 16 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pablo dice, yo he recibido un espíritu que me ha liberado, me ha dado la libertad. Ahora soy libre para amar y servir a mi Dios. No libre para hacer lo malo, libre para amar, libre para servir, libre para entregarme en sacrificio vivo al Señor. Y eso es lo que sucede en realidad cuando hablamos de una liberación. El Espíritu de Dios no nos lleva a la esclavitud, sino a la libertad. Y hay otro aspecto más en esta historia, en lo que llamamos el sentimiento. Ahora, Pablo no basaba su relación ahora, su identidad en Cristo en base a un sentimiento. Porque los sentimientos cambian y no podemos amar y servir a Dios y seguir a Dios como seguidores del Señor basado en nuestros sentimientos. Ahora lo sigo porque me siento bien o porque los sentimientos siempre van a estar en cambio, van a estar cambiando. Y no podemos basar eso. Por eso 2 Corintios dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay otro pasaje en Hechos capítulo 13 que dice así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo que me pueda hacer un simple mortal. Entonces, esa es la satisfacción y ese es el sentimiento que tenemos, que proviene de saber que nuestro Padre Celestial nos ama. Nuestro Padre Celestial nos ama. Una de las cosas por las cuales a veces nosotros perdemos nuestra identidad o seguimos viviendo en una identidad falsa, a veces es porque no estamos seguros que tanto realmente nos ama nuestro Dios. Y en esta relación y en esta identidad que Cristo ha traído a Pablo, Pablo entiende que él es una persona amada, que Dios lo amó.
y que lo sigue amando y que lo va a seguir amando en el futuro. A pesar de quizás faltas o fallas en el camino, el amor de Dios no deja de ser. Entonces, por eso Pablo decía, ¿qué me puede separar a mí de Cristo? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede separar de Cristo, porque su amor es perfecto y Cristo, usted y yo no podemos hacer nada más y nada menos para que Cristo nos ame más o nos ame menos. Cristo te sigue amando a pesar de cualquier situación. Y esto nos da confianza para avanzar, para seguir adelante en nuestro caminar, en el camino difícil. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay que recordar que Cristo nos ama profundamente. Yo quiero decirle a usted este día que Cristo te ama. Y si estás luchando con esta identidad, no sabes ni quién eres o para qué estás en este mundo. Cristo tiene un proyecto, un propósito para tu vida. Y Él te creó, te formó con un propósito. Y Él te ama. Sigue sus pasos. De Pablo aprendemos que él estaba en busca de algo. Quizás usted está en busca de algo. Usted lo ha buscado en el sexo, lo ha buscado en la droga, lo ha buscado en los placeres, lo ha buscado en las posesiones, en el dinero, en todo. Usted sabe que no está ahí. Estaba buscando algo. Quiero decirle dónde está la respuesta. La respuesta está en Cristo. Pablo fue de esa búsqueda, se fue a sufrir, y a veces en esa búsqueda hubo sufrimiento, hay sufrimiento por falta de identidad de uno, y luego vemos a Pablo el encuentro que tuvo con Cristo, que trajo una transformación a su vida, y que esa transformación no solamente lo llevó a convertirse en una de las personas más amantes de Dios, porque Dios cambia las vidas y te da una nueva identidad. Aquello que el mundo nos ha robado, aquello que la religión nos ha robado, Cristo te lo da, tu identidad para lo cual Él te creó con un propósito. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros una vez más. Amén.